notaron? Ok. Pero listos, ¿verdad? Buenos días, mis hermanos. Y bueno, buenos días a la audiencia. Y bueno, hoy estamos aquí con ustedes. Los pastores no están el día de hoy y les mandan saludos y un fuerte abrazo y nos están pues pidiendo que disfrutemos de esta celebración con gozo y llenos de la bendición de Dios. Y bueno, mis hermanos, pues en esta mañana estamos listos para exaltar a Dios, a darle gracias. Sabemos que nuestro Señor es grande, es poderoso, ¿verdad? Y me gustaría leerte una parte de la Escritura en Deuteronomio 28, donde nos habla que las bendiciones sobre la obediencia. ¿Quién es entendido que cuando nosotros somos obedientes hay bendición sobre nuestras vidas? Amén, ¿verdad? Es parte importante y fundamental en la vida de un hijo de Dios ser entendido de su palabra. Y yo te quiero leer todas las cosas o parte de lo que Dios va a traer sobre nuestras vidas si nosotros somos obedientes y estamos atentos a la voz de Dios. Y en el versículo, a partir del 3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Es decir, que donde tú estuvieras, en donde tú te desarrolles, el Señor te va a bendecir. Dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Tú dirás: pues yo no tengo ni vacas, no tengo ni ovejas, pero se está hablando de una provisión en tu vida, ¿verdad? Y está diciendo: benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar, que en lo que tú hagas tus manos serán bendecidas por Dios. Amén. ¿Quién quiere ser bendecido en todas las áreas de su vida? Todos, ¿verdad? Dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Gloria a Dios, ¿verdad? Que en estos tiempos necesitamos la protección y la cobertura de nuestro Señor. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Amén, ¿verdad? Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, mi hermano, entonces sabemos que tenemos un Dios generoso, un Dios de misericordia, un Dios que está listo para bendecir nuestra vida. Dice: siempre y cuando estés atento, ¿qué? A mi voz. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios para comenzar con este servicio, con esta celebración, exaltando su nombre, declarando que somos una iglesia que está atento a que nuestros sentidos se abren a lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiera mostrar y las estrategias que Él quiera para nuestras vidas, ¿sí? Vamos a orar, mi hermano, y te pido que tú levantes tu voz, que tú estés conmigo en esta unidad de oración y que podamos ser una iglesia más poderosa cada día, que estemos creciendo en el Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Señor, declarando, Señor, que tú estás en medio de nosotros, que tú nos estás llenando y que somos gente, Señor, hacedora de tu palabra, que escuchamos y que somos obedientes, Padre, a tu palabra, a tu consejo. Padre, delante de ti ponemos este tiempo para que seas tú, Señor, llevándonos a esa revelación de tu palabra, que tú nos lleves a ese crecimiento que necesitamos, que seamos una iglesia, Señor, que escucha, Padre, que actúa, papito lindo, en tu palabra, en tu caminar, en lo que tú deseas para nosotros. Y yo declaro, Señor, que tú nos llevas a gozarnos, que tú nos llevas a adorarte, a exaltarte, Señor, y que tú, Padre bendito, nos llevas a ser una iglesia, Padre, en esta ciudad, que sea una iglesia, Padre, de ejemplo, de bendición, que somos un pueblo, papito lindo, que damos testimonio, Señor, de tu amor, de tu gracia, Señor, de esa justicia que tú has traído a nuestras vidas, Padre. Bendecimos a la iglesia, Señor, bendecimos a cada servidor,
Bendecimos, Padre precioso, al grupo de alabanza. Sabemos, Señor, que tú estás en ellos y que tú fluyes, Padre, como ríos de agua viva, Señor, y que en conjunto, Señor, somos un cuerpo, Señor, que te adora, que te exalta, Señor, y que declara, Padre, que tú eres su Señor. Sé, Padre, que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas, porque las bendiciones nos alcanzarán, Padre, porque somos obedientes, Señor, porque somos hacedores de tu palabra y sabemos que tus misericordias son nuevas cada día, Señor, y sé que tú tienes en tus manos nuestras vidas, Padre, y que tú nos provees de todas las necesidades. Mi Dios, ponemos delante de ti este tiempo, Señor, en nuestra nación, Señor. Los gobernantes, Señor, sean puestos por ti, Padre, que tú nos des sabiduría, Padre, para actuar sabiamente y que seas tú tomando el control, Padre, de nuestro municipio, de nuestro estado, Señor, y de nuestra nación, Padre, para que seamos una nación próspera, una nación, Señor, que te reconoce como Señor y Salvador, y que tú, mi Dios, estés limpiando, Padre, y que tú estés trayendo, Padre bendito, un buen gobierno a nuestro pueblo, a nuestro municipio y a todo, Señor, nuestro estado. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros y sabemos, Señor, que tú bendices a nuestras autoridades espirituales, a nuestros pastores, y los bendecimos, Padre, en este tiempo, y sé que tú les das fuerzas, que tú les das sabiduría para actuar conforme tu voluntad y guiar esta iglesia, Señor, porque sabemos que tú demandarás, Padre precioso, el trabajo que has puesto en sus manos. Gracias, Padre, y estamos hoy aquí delante de ti, Señor, para exaltar tu nombre, para gozarnos y adorar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás listo, mi hermano, para adorar, para exaltar? Pues vamos a comenzar, y a los que están en casita, gócense con nosotros, y sabemos que la presencia del Señor está aquí, está en nosotros, y pues vamos a gozarnos. Amén. Listos a alabanza. Buenos días, iglesia. ¿Cuántos están listos para alabarle a Dios, para cantarle? Amén. Hay un corito antes de empezar. Si quieren ir pasando los que quieran estar aquí adelante. Hay un corito, no sé si alguna vez lo escucharon, que dice: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y ese corito se va desarrollando así, dice: si no tengo mi voz, yo le alabo con mis manos. No dice: no le alabo porque no tengo mi voz, no, yo le alabo con mis manos. Si no tengo las manos, le alabo con los pies. Si no tengo los pies, le alabo con el alma. Y si no tengo el alma es porque ya me fui con él. Eso dice ese corito. Entonces, en esta mañana, quisiera que la adoraran y la alabaran con todo lo que puedan, porque lo que tenemos es por él y para él. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible.
Cristo. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. A declarar al Señor: yo creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Señor. Toda la gloria sea solo a Él. Toda la gloria sea al Dios invencible, el todopoderoso, para el que nada es imposible. Cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada, y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado.
Jesucristo, al que vive y reina por siempre. Este momento de alabanza y de exaltar el nombre, vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle: ya no soy esclavo, Señor, tú me has hecho libre. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya tu amor. Ya no soy un esclavo del temor. Siga fuerte. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Di fuerte, ¿quién eres? Di fuerte. Yo soy hijo de Dios. Tus hijos, Padre. Desde el vientre fui escogido en ti. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
aplauso a tu Rey, a tu Libertador, aquel que pagó el precio del pecado, y ahora tenemos abogado para con el Padre. Ahora podemos acercarnos al trono de la gracia. Gracias, Padre. Por eso es que hemos manejado este contenido de la semilla de hoy, porque nosotros estamos dando de gracia lo que un día recibimos de gracia. Todos los congregantes de la casa de mi Padre, Ojo de Agua, y que encuentren en ti, Señor, la solución de todas las cosas que les puedan angustiar, que les puedan sorprender y que puedan confiar en ti plenamente, Señor, con autoridad. Entonces es un llamado, o sea, Él nos llamó. Esta iniciativa no la tomamos nosotros, Él la ha tomado, y cuando Él te llama y tú dices, aquí estoy, entonces dice, ahora mi hijo. Nos llevó aparte a un monte alto. Y esto es algo glorioso, imagínate tú también. Bueno, mis hermanos, queremos dar la bienvenida a aquellos que nos visiten por primera vez, y quisiera ver si hay alguien que pueda levantar su mano. ¿No? Ya todos somos de... bienvenida, bienvenidos. Y pues les damos la bienvenida. ¿Cuál es su nombre, mi hermanita? Ay, perdón. Natalia Gómez. ¿Y familia? ¿Son familia? ¿Familia qué, perdón? Y sus... la familia Hernández, ¿sí? Les damos la bienvenida. ¿Y qué les decimos? Son bienvenidos, esta es su casa, y si no tienen una iglesia como esta tan bonita, ¿qué les decimos? Que se queden, ¿verdad? Y nos da mucho gusto. Y bueno, estamos para servirles. Nuestros pastores el día de hoy no se encuentran, pero les sé que de parte de ellos les da la bienvenida. Y que creo que no me escucho muy bien. ¿Ya? Ok. ¿Ya me escucho mejor? Ok. Bueno, entonces mis hermanos, ¿qué les parece? Si nos levantamos, por favor, vamos a dar gracias por las finanzas. Y vamos a bendecir este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor, sabemos que tú tienes el control, Señor, de todas las necesidades de tu iglesia, de cada familia aquí representada, Señor. Bendecimos nuestros diezmos, bendecimos las ofrendas, bendecimos toda primicia, Señor, que viene delante de ti, Señor. Y hoy, Padre, bendigo, Padre, el trabajo de cada uno de mis hermanos por esos cabezas, Señor, de hogar,
esas mujeres que trabajan, esos varones, Padre, y sé que tú tienes, Padre, la provisión para cada uno de nosotros, y sé que los cielos están abiertos a favor de tu iglesia, de cada familia, Padre. Bendecimos, Señor, sus vidas, sus manos, su andar, y sé, Padre, que tú prosperas, que tú provees y que tú eres la fuente, Señor, de cada bendición para nosotros, mi Dios. Esta iglesia, Señor, te bendice y sabemos, Señor, que tú eres, Padre, el que provees y que tú eres, Señor, el que da todas las cosas a nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bendecimos, ¿verdad?, nuestra economía y la ponemos delante de nuestro Señor, que en Él sabemos que la va a multiplicar y Él es el que nos va a proveer. Mi hermano, puedes tomar asiento. Muchas gracias. Y bueno, nos da gusto que estén aquí con nosotros, a la audiencia en casita. Espero que ya estén viniendo más, ya están aplicando más vacunas. Entonces, gracias a Dios, esto está comenzando a ponerse mejor y pues deseamos que pronto pase todo esto. Y mis hermanos, nada más recordarles que estamos en las redes sociales, que nos puedan seguir el contenido, lo puedan compartir, que es un trabajo de verdad que hacemos con todo nuestro corazón para servirle a nuestro Dios, pero sabemos que es la nueva forma y estrategia que tenemos que tomar para bendecir a otras personas. ¿Y ya están listos para la palabra? ¿Sí? Ok. Pues le quiero dar la bienvenida a Jos, bienvenida, y damos gracias a Dios por la vida de Jos, que hoy es la que trae la palabra, y cada vez que ella o quien esté ahí es usado por Dios, y así lo creemos, y hoy abrimos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios a través de la vida de Jos. Jos, bienvenida. Bueno, ok, ya tenemos sonido. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Es una bendición poder pasar este tiempo aquí alabando, gozándonos todos juntos, pero ahora es tiempo, ¿verdad?, de pasar a la palabra de Dios, y pues yo espero que esta mañana esta palabra pueda ser de mucha bendición para todos nosotros y que pueda obrar en nuestras vidas, amén. Y bueno, antes que nada, hermanos, yo quiero agradecer a nuestros pastores la oportunidad que me dan de tomar este lugar, de poder compartir la palabra de Dios. En realidad, pues es una responsabilidad muy grande, ¿verdad?, para el que toma este lugar, y es un privilegio también. Entonces, pues yo doy gracias a mis pastores por la confianza y les mandamos un saludo a donde quiera que ellos se encuentren, amén. Y bueno, hermanos, pues fíjense que yo quiero iniciar esta mañana diciéndoles que a través del tiempo, a través de la historia de la humanidad ha pasado por diferentes guerras. Podríamos mencionar algunas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todos conocemos esas guerras que ha habido, ¿sí? Y recientemente, ¿verdad?, veíamos en las noticias el conflicto que hay en Israel, ¿sí? ¿Quién se enteró de lo que estaba sucediendo allá? Todos, ¿verdad? Entonces, hermanos, por cierto, ¿quién ora aquí por el pueblo de Israel? Amén, qué bueno, hermanos, qué bueno. Y los que no lo hacen, pues hagámoslo, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros bendecimos el pueblo de Israel, nosotros mismos estamos siendo bendecidos. Entonces, lleven en sus oraciones al pueblo de Israel, hermanos. Pero bueno, les decía que recientemente veíamos los conflictos que había en Israel, ¿verdad? Y siempre una guerra, hermanos, hablando en lo físico, una guerra pues siempre va a traer consecuencias, ¿verdad? Yo creo que a los que estamos aquí nunca nos ha tocado vivir una guerra, pero hay caos cuando hay una guerra, hermanos. Hay crisis económica, hay crisis política, financiera, hay muerte, ¿verdad? No solo de quizás de los soldados, sino también de civiles. Entonces, una guerra, hermanos, trae consigo desastre, ¿sí? Y cuando hay una guerra, hermanos, regularmente intervienen dos naciones. A veces son más, ¿verdad? Como en la guerra mundial, pues fueron más países.
Normalmente son dos naciones que pelean por algo y se encuentran en una guerra. También hay lo que son las llamadas guerras civiles, ¿verdad? Que es dentro de una misma nación y que el mismo pueblo se levanta. Pero son tipos de guerras, hermanos, que nosotros podemos ver en lo natural, ¿sí? Físicamente, cosas que nosotros podemos ver. Pero al igual que esas guerras, existe también en lo espiritual una guerra, y sobre eso les quiero hablar, sobre la guerra espiritual, ¿sí? Lo que es una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual, hermanos, al igual que la natural, pues se da entre el reino de Dios y el reino de Satanás, ¿verdad? A veces no nos gusta escuchar que mencionemos a Satanás, ¿verdad? Pero pues lo tenemos que hacer, hermanos, porque Satanás existe y es real. Entonces, bueno, existe la guerra de Dios contra el reino de Satanás contra el reino de Dios, o podemos decir también el reino de la luz, que es el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, ¿sí, hermanos? Y entonces esa guerra espiritual es una guerra que nosotros no podemos ver, ¿sí? Como podríamos ver quizá por las noticias lo que es una guerra, pero es una guerra que existe, ¿sí? Es una guerra que está ahí, que nosotros no podemos ver, pero que es tan real como el mundo en el que nosotros vivimos, ¿sí, hermanos? Entonces, ¿quién de aquí ha estado en una guerra? Oh, Yolis, ok, veo manitas levantadas. Yo pensé que no iba a haber nadie, pero bueno, qué mejor que ustedes, ¿verdad? Que saben lo que es una guerra. Pero hermanos, déjenme decirles que los hijos de Dios, los que estamos en Jesús, nos encontramos en una batalla o en una guerra permanente, ¿sí? Espiritual. ¿Sí lo sabían? Ok, hermanos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, era un discípulo que él amaba mucho, y que además Timoteo era un líder, era un pastor, tenía gente a su cargo. Entonces aquí Pablo le está hablando a Timoteo y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nos damos cuenta, hermanos, aquí en estos versículos hay por lo menos 4 características de lo que es un soldado. Sí, podemos hablar, bueno, aquí Pablo está haciendo una analogía o una semejanza de lo que es un soldado con un hijo de Dios, ¿sí? Entonces, si ustedes se pudieron dar cuenta, hermanos, encontramos la primera palabra que dice esfuérzate, ¿sí? Dice, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Sabemos, hermanos, que un soldado es una persona que es bien esforzada. Hay adolescentes que a lo mejor desde niños, ellos anhelan estar en el ejército, pero para eso tienen que esforzarse, ¿sí? Tienen que cumplir con sus estudios para que un día puedan entrar al ejército. Entonces, un soldado, hermanos, es esforzado. Hay otra palabra que dice hombres fieles, ¿verdad? Los soldados, hermanos, se caracterizan también por ser personas que son fieles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben que pertenecen a un ejército, que están representando una nación, y ellos tienen que ser fieles a su nación, fieles al ejército al que ellos pertenecen, ¿verdad? No es que mañana digan, no, pues yo ya no quiero, quizá muchos sí deserten, ¿verdad? Pero normalmente ellos lo que quieren es estar ahí para cumplir una función, pero son fieles.
otra palabra que dice que son idóneos, ¿sí, hermanos? La palabra idóneo significa que es apto, que es capaz y que está dispuesto. Eso significa la palabra idóneo. Y otra palabra que dice, otra frase dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿sí? Que no se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es enfocado. Un soldado es enfocado y sabe lo que quiere, ¿verdad? Que no tiene distracciones. Y aparte de estas características que pudimos encontrar en estos versículos, podríamos mencionar algunas otras características de lo que es un soldado. No sé quién de aquí conozca a un soldado así como, o a una persona del ejército que conozca así más de cerca. Bueno, quien conoce a un militar o a una persona del ejército de cerca, se puede dar cuenta, hermanos, que son personas que son muy disciplinadas, ¿sí? Se levantan muy temprano, hacen mucho ejercicio, sí tienen sus horarios ya establecidos, son personas muy disciplinadas. Además, hermanos, un soldado sabe reconocer, y no solo sabe reconocer, sino que además se somete a sus autoridades. Imagínense a un soldado o a un militar rebelde, lo echan de ahí, ¿verdad? No sirve para ese trabajo. Un soldado sabe someterse a sus autoridades. Además, hermanos, un soldado está dispuesto a dejarse enseñar, ¿sí? Porque cuando entran al ejército, pues tienen muchas cosas que aprender, ¿sí? Hay incluso militares que estudian una carrera ahí. Yo he escuchado por ahí que los médicos militares son los mejores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una preparación, bueno, pues, excelente, ¿verdad? Un soldado, hermanos, está enfocado en su trabajo, como decíamos, ¿verdad? No se distrae con cosas vanas, digamos. Imagínense a un soldado que está en plena guerra, que se distraiga, eso le puede costar hasta la vida. Entonces son personas que no se distraen, hermanos, ¿sí? Otra cosa, un soldado conoce a su enemigo, ¿sí? Porque si él conoce a su enemigo, él sabe las estrategias que puede tener y él puede prepararse, ¿sí? Y todo esto pues para cuando se encuentra en una guerra, pues no perderla, no perder esa batalla. Y si nos damos cuenta, hermanos, con esto que yo les estoy diciendo acerca de las características de un soldado, si nos damos cuenta tiene mucha similitud con lo que nosotros como hijos de Dios, características que nosotros podríamos tener también, ¿verdad? Ya que aquí en los versículos que leímos, Pablo nos compara con un soldado o hace una semejanza con lo que es un soldado. Ahora vamos a convertirlo a nosotros, hermanos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, hermanos, qué bueno que lo digan con esa convicción. Pero fíjense, hermanos, un hijo de Dios o un soldado de Jesús tendría que ser una persona, como vimos también, esforzada, fiel, idóneo, ¿sí, hermanos? Que no se distrae, aquí en los versículos nos dice que no se distrae con las cosas, del mundo. Además, hermanos, es obediente, ¿verdad? Además, sabe someterse a sus autoridades, las reconoce y sabe someterse a sus autoridades. Todos los que estamos aquí ya hemos aprendido anteriormente acerca de autoridad y sumisión, ¿verdad? Y sabemos que todas las autoridades que han sido establecidas por Dios, bueno, las autoridades han sido establecidas por Dios y debemos saber someternos a nuestras autoridades, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta un poquito de trabajo poder someternos a nuestras autoridades. Pero un hijo de Dios, hermanos, debe tener esa característica, ¿sí? Además, un hijo de Dios, hermanos, debe dejarse enseñar también, ¿verdad? Que haya humildad en nosotros, porque muchas veces decimos, no, pues es que yo soy cristiano desde hace muchos años, tengo 20 años de ser cristiano, o a lo mejor desde pequeñito, ¿verdad? Yo ya no necesito saber nada.
yo ya lo sé todo. No, hermanos, debemos tener esa humildad para dejarnos enseñar, ¿sí, hermanos? Y vamos a leer lo que dice 2 de Corintios 10:4. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Sí, hermanos, las armas que Dios nos ha dado a nosotros no son carnales, y ahorita lo vamos a ver, pero un hijo de Dios, hermanos, o un hijo un soldado de Jesús debe también conocer las armas, ¿sí? Porque un soldado en lo natural es instruido en las armas, ¿verdad? Y no solamente las conoce, sino que las sabe usar. Y nosotros como soldados de Jesús, hermanos, de igual manera debemos saber qué armas Dios nos ha dado para esa guerra espiritual de la que yo les hablo, ¿sí? Y debemos tener bien claro cuáles son esas armas y saber utilizarlas, ¿sí, hermanos? Y ahorita vamos a ver eso, porque aquí en 2 de Corintios nos dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Un hijo de Dios, hermano, tiene también sus objetivos bien claros, ¿verdad? Sabe a dónde quiere llegar, sabe que necesita de Dios, ¿verdad? Y que sin Dios, pues no podemos hacer nada. Un cristiano, hermanos, conoce también las estrategias de su enemigo. ¿Quién es el enemigo de los hijos de Dios, hermanos? Así es, porque Satanás, hermanos, desde el principio, en la forma que él se reveló, pues se hizo enemigo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, Satanás es nuestro enemigo, ¿sí, hermanos? Porque él no quiere a los hijos de Dios, ¿verdad? Y debemos aprender a reconocer, hermanos, que nuestro enemigo es el diablo y no nuestros propios hermanos, ¿sí? Porque a veces, ahorita vamos a ver más adelante que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí? Porque muchas veces cuando llegamos a tener por ahí alguna diferencia, ¿verdad? O que sabemos que alguna persona está hablando mal de nosotros, que nos critica, que nos juzga, etcétera. Hermanos, no es el hombre, no es la carne, es el enemigo, ¿sí? Que muchas veces manipula a la gente y manipula las mentes para meter conflicto, ¿sí, hermanos? Y nosotros debemos aprender a reconocer eso y no pelearnos entre hermanos, ¿sí? Porque los hermanos en Cristo, hermanos, o tu familia también va incluida, pues nosotros estamos para amarnos, ¿sí? Para apoyarnos, para ayudarnos, para levantarnos. Si vemos a un hermano que ha caído, pues en lugar de juzgarlo, criticarlo, pues levantarlo, ¿verdad? A lo mejor con una palabra de aliento, con una palabra de la Biblia, ¿sí? Y animarlo. No sé quién vio una película muy, muy padre, que además es un caso de la vida real, que se llama Hasta el último hombre. No sé quién ya la vio. Muy bien, algunos la vieron, y si no, véanla, hermanos, está muy buena. Pero esa película, hermanos, se trata de un soldado que cuando es enviado a la guerra, pues él lo que quiere es salvar a todos sus compañeros que han caído heridos, y él lo que quiere, y salvó a muchísimos, no sé cuántos, pero él salvó a muchos, ¿sí? Entonces, así nosotros, hermanos, si vemos a un hermano que ha caído, pues levantarlo, ¿verdad? Levantarlo, porque a veces lo único que hacemos es juzgarlo. Mira, el hermano hizo esto y cometió pecado. Y no, hermanos, no, porque la guerra no es contra nosotros mismos, hermanos. Ya vimos quién es el enemigo, ¿sí? Ahora vamos a ver quién es el enemigo en 1 de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién, hermanos? Nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está, hermanos, ¿sí? O sea, yo no se los estoy diciendo que es el diablo,
no son palabras mías, sino es la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice que anda como león rugiente, buscando alrededor, buscando a quien devorar, ¿sí? No sé a quién le gusta ver por ahí documentales de animales, de felinos, cómo atacan a sus presas, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, hermanos, el león, estaba yo viendo que el león no se mete a la manada completa, porque sabe que lo pueden agarrar y lo pueden destruir. Lo que él hace es primero sigilosamente, sin que lo vean, escondido, empieza a observar quién va a ser su presa, ¿sí? ¿Y saben a quién ataca el león? Al que se salió de la manada, al que se apartó del grupo, esa es una presa, ¿sí? Al que ve más débil por ahí, esa es su presa, ¿sí, hermanos? Entonces, por algo la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es necesario, hermanos, congregarnos, ¿sí? Para que nuestro espíritu no se apague y para no ser presa fácil de Satanás, ¿sí, hermanos? Entonces, ahí la palabra de Dios nos lo está diciendo, ¿verdad? Ahora, fíjense, hermanos, un soldado, todos los de aquí yo creo que hemos visto soldados, y en fechas recientes yo veo muchos camiones o camionetas donde vienen los soldados, y tú los ves y de inmediato los identificas, ¿verdad? Un soldado se identifica de inmediato por el uniforme que porta, ¿verdad? Sabes que es de color verde, que traen su casquito y ahí los ves, ¿verdad? Siempre bien serios. Y tú sabes que es un soldado, lo identificas de inmediato. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, de esa misma manera, la gente tiene que identificar que tú eres un hijo de Dios, ¿sí? Y sin que tú se lo digas, ¿eh? ¿Por qué? Porque ven esa diferencia en nosotros de cómo te conduces, cómo actúas, cómo hablas, ¿sí? A mí me ha pasado que me dicen, oye, ¿tú eres cristiana? Y le digo, ¿cómo sabes? ¿Sí? Y dicen, bueno, me di cuenta, ¿sí? Entonces, de esa misma manera es como traer, hermanos, un uniforme de un militar, donde la gente, sin necesidad de que tú le digas o que traigas aquí un cartel de yo soy cristiano, la gente de inmediato te identifique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesús y tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí? Y mencionamos también, hermanos, que un soldado conoce al enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si él aprende a conocer al enemigo, él sabe de qué manera a lo mejor puede atacarlo, de qué manera puede llegar, y él se va a preparar, ¿sí? Y de la misma manera, hermanos, nosotros debemos estar listos y saber esas armas que el enemigo utiliza contra los hijos de Dios para que no tome ventaja sobre nosotros, ¿sí, hermanos? Y vamos a leer en 2 de Corintios 2:11 acerca de esto que les estoy diciendo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos, hermanos, que Satanás está maquinando. ¿Qué quiere decir? Que está viendo de qué manera hacer caer a los hijos de Dios, ¿verdad? Y en esta guerra, hermanos, en esta guerra espiritual, nosotros debemos estar preparados y conocer al enemigo. En esta guerra, hermanos, nosotros no podemos ser neutrales, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cuáles son esas armas que el enemigo utiliza, cuáles son esas acechanzas, pero también las armas que Dios nos ha dado a nosotros para poder atacar, ¿sí? O para poder estar listos. Vamos a leer, hermanos, en Efesios 6, versículos 11 y 12. Dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué les parece, hermanos, estos versículos? Nos podemos dar cuenta, como les decía hace un momento,
que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra un hermano, no es contra aquella persona que te está poniendo el pie, no, hermanos, es contra Satanás. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, siempre va a intentar derrotarnos, ¿sí? A través, las artimañas que él tiene, hermanos, siempre son atacarnos a través de nuestra mente, ¿sí? A través de nuestro cuerpo, a través de nuestras emociones, y ahorita lo vamos a ver. Una acechanza, hermanos, es una trampa, ¿sí? Eso es lo que significa acechanza. Entonces, el enemigo, hermanos, no se nos va a presentar como comúnmente nos lo han pintado, ¿verdad? Que está así como todo vestido de rojo, con colita, con cuernitos. No, hermanos, no se nos va a presentar así, porque entonces sabríamos que es el enemigo. Él pone trampas, ¿sí? Para que un hijo de Dios pueda caer, y para que los planes que Dios tiene para nosotros, para sus hijos, estarlos estorbando, ¿sí, hermanos? Pero esas acechanzas que son ocultas, a lo mejor ni podríamos darnos cuenta que son acechanzas del enemigo. Entonces debemos de estar listos y poder prepararnos en esta guerra. Ahora, hermanos, vamos a mencionar algunas acechanzas que el enemigo tiene hacia sus hijos. Podríamos mencionar muchas, hermanos, pero vamos a mencionar solamente algunas. Una de esas, hermanos, es la tentación, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios 10:13, porque Satanás, hermanos, siempre va a venir a tu vida, o va a venir a nuestra vida con tentaciones, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿sí, hermanos? Vamos a leer 1 Corintios 10:13, dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí, hermanos? La tentación siempre va a estar ahí, ¿sí? Y podríamos mencionar muchas cosas, pero dice ahí que fiel es Dios para no darnos tentación más de lo que nosotros podamos soportar. ¿Sí, hermanos? Entonces hay otro versículo que dice también: resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces sabemos, hermanos, que ciertamente está la tentación ahí, pero ahí sí depende mucho de nosotros, ¿verdad? Si caemos o no en esa tentación. Vamos a leer Santiago 1:12 también. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, hermanos. Entonces debemos tener esa convicción y estar seguros de que sí, va a haber tentación, ¿verdad? Pero que Dios es fiel, ¿sí? Para guardarnos de esa tentación. Otra acechanza del enemigo, hermanos, es el desánimo. ¿Cuántos de aquí o a cuántos de aquí de nosotros alguna vez ha llegado desánimo a nuestra vida? Muchas veces, ¿verdad, hermanos? Puede haber desánimo por cualquier razón, por cualquier circunstancia, pero somos humanos, somos carne, y de repente puede haber desánimo en nosotros, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Isaías 40:31. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, aquellos que se encuentran desanimados, Dios es quien renueva nuestras fuerzas, y dice que nos dará fuerzas como las del águila. ¿Sí, hermanos? Entonces tengamos esa confianza en que Dios es quien nos levanta, que Dios es quien nos da la fortaleza necesaria para seguir, porque a lo mejor estamos pasando por alguna circunstancia difícil, ¿verdad? O una prueba, pero fiel es Dios, hermanos, ¿sí? Vamos a leer Josué 1:9, que es un versículo muy, muy hermoso que todos deberíamos conocer y quizá también saberlo de memoria. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente,
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces, hermanos, el desánimo sabemos que es una acechanza del enemigo, pero en el nombre de Jesús es echada afuera, ¿sí? Y Dios es quien nos dice que te esfuerces, esfuérzate y sé valiente. Amén. Otra acechanza, hermanos, es el temor, ¿sí? Muchos de nosotros podemos tener temor de muchas cosas también, ¿verdad? Pero vamos a leer Isaías 41:10. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Sí, es esa, ¿no, verdad? Así. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, hermanos, entonces no temas. Si hay algo por lo que estás pasando, no temas, tú sabes que Dios está contigo, sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad, hermanos? A pesar del temor que podamos tener, a pesar del desánimo, a pesar de la tentación, hermanos, Dios está con nosotros y mayor es Él que cualquier cosa. Ahora, hermanos, vamos a ver Efesios 6:16, donde nos dice también, ¿verdad?, que el enemigo manda dardos. Dice en Efesios 6:16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Saben lo que es un dardo? Es una flecha, ¿sí? Son flechas que el enemigo manda igual para hacernos caer, hermanos, ¿sí? Y una de esos dardos, vamos a ver algunos también, para que nosotros podamos, esto lo estamos viendo para que nosotros podamos estar preparados, hermanos, y cuando llegue alguna situación de estas a nuestra vida, sabemos que viene de parte del enemigo. Sabemos, hermanos, que no todas las cosas vienen del enemigo también, ¿verdad? Porque muchas veces de todo queremos culpar al diablo, ¿verdad? Entonces, debemos estar o tener ese discernimiento para saber cuando algo viene del enemigo y entonces nosotros saber qué armas tenemos para desechar esos dardos o esas acechanzas. Ahorita vamos a ver algunos dardos que el enemigo manda. Uno de esos dardos, hermanos, es la división, ¿sí? El enemigo, hermanos, cuando se rebeló, cuando era un ángel de luz, que él se rebeló contra Dios, pues él, una de las cosas que hizo fue dividir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él fue echado a la tierra y se llevó la tercera parte de los ángeles, ¿sí? O sea, algunos se quedaron con Dios en el cielo y él se llevó otra parte de ángeles. Entonces, él dividió esa parte y él es experto en eso, hermanos. Él lo que quiere es dividir congregaciones y no solo congregaciones, iglesias, lo que él quiere dividir también es tu familia, ¿sí? Que tu familia se encuentre en división, que los papás estén peleando con los hijos con los padres, entre hermanos que se estén peleando. Hermanos, eso es lo que quiere el enemigo, pero cuando pase eso en nuestra iglesia o cuando pase eso en nuestra familia, sabemos que es un dardo del enemigo y es echado fuera en el nombre de Jesús, ¿sí, hermanos? Otro dardo que el enemigo manda, la flojera, ¿verdad? A veces, hermanos, tenemos nosotros deseos de hacer cosas, tenemos pues metas que hacer y a veces no las hacemos por flojera, ¿sí? A veces no vamos a nuestro grupo, a lo mejor entre semana, no nos reunimos, no venimos a la iglesia por puritita flojera, hermanos, ¿sí? O sea, a lo mejor el sábado en la noche decimos, ahora sí, mañana voy a levantar temprano para irme a la iglesia, y el domingo nos dan las 10 y seguimos bajo las cobijas. Hermanos, esos son dardos del enemigo, ¿sí? Tenemos que sobreponernos a eso y decir, lo voy a hacer y lo hago, ¿sí, hermanos? ¿Por qué? Porque son dardos del enemigo y tenemos que saber reconocerlo. Amén. Vamos a ver lo que dice Romanos 7:19 respecto a esto. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí, hermanos? Entonces, a lo mejor tenemos toda la intención de hacer algo, ¿verdad? De estar trabajando para el Señor, en su servicio, queremos
echarle más ganas a nuestro ministerio, pero a veces, hermanos, pues por flojera dejamos de hacerlo, ¿verdad? Se nos pasa el día y ni un versículo en la Biblia leímos, ¿sí? ¿Por qué? Por flojerita. Entonces, hermanos, tenemos que sobreponernos a esas cosas y desecharlas. La mentira, hermanos, no de nosotros, sino las mentiras que el diablo quiere hacernos creer. Dice la palabra de Dios que el diablo es padre de mentira, ¿sí? Entonces, principalmente, hermanos, el enemigo ataca a través de nuestra mente, ¿verdad? Diciéndonos que nosotros somos pecadores. O si le fallamos a Dios, nos empieza a taladrar en nuestra mente: mira lo que hiciste, ¿sí? Eres un pecador, no mereces perdón. Hermanos, esas son mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que eso no es verdad, nosotros sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? A veces pasamos por una situación difícil y decimos: es que Dios no me ama, es que Dios no me escucha. No, hermanos, sabemos y debemos estar seguros que si fallamos, tenemos abogado, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo, pero 7 veces será levantado, ¿sí? Y debemos tener esa convicción de que Dios nos ha perdonado, de que Dios nos ama, ¿sí? De que Dios nos escucha, hermanos, porque muchas veces esas mentiras que el diablo pone en nuestra mente, pues retumban ahí, ¿verdad? Y son para lo que les digo, para que nosotros no lleguemos al propósito y al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, desechar todas esas mentiras. Si viene a tu mente algo así, no, hermanos, echamos fuera todas esas mentiras de parte de Satanás. Falsas acusaciones, igualmente, hermanos, del enemigo, ¿sí? Sabemos que el enemigo es el acusador, ¿verdad? Y siempre va a tratar de irnos a acusar de cosas que hicimos o cosas que no hicimos, pero él va a tratar siempre de acusarnos, ¿sí? Pero ahora los que estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios, hermanos, sabemos que ya Dios nos ha justificado, ¿verdad? Y que ahora somos justos, santos y perfectos, amén. Entonces, esas falsas acusaciones, hermanos, igual, desecharlas, amén. Vamos a ver Isaías 54:17. Si no lo ponen en la pantallita porque no lo traigo. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No, ese no es. Ay, gracias. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén, hermanos. Entonces, toda cosa que el enemigo quiera poner en nuestra mente, sabemos que es mentira y que no va a prosperar esa acusación que el enemigo quiera hacer en nosotros. Otro dardo, hermanos, ataques físicos, ¿sí? El enemigo por ahí quiere entrar también, ¿verdad? Quiere oprimirnos. Muchas veces ni siquiera hay una enfermedad en nuestro cuerpo, pero el enemigo nos quiere hacer creer que estamos enfermos, que estamos débiles o que ya tenemos algo, ¿sí? A lo mejor nos llega un dolorcito aquí en el brazo o donde tú quieras, ¿verdad? Y, ay, híjole, creo que es un tumor. No, hermanos, no. O sea, el enemigo nos quiere oprimir también por medio de ataques físicos. Y la palabra de Dios dice que nosotros ya estamos ungidos, ¿verdad? Y sabemos que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, hermanos. Entonces, debemos de creerlo. Vamos a leer Hechos 10:38. Vamos a ver cómo el enemigo oprime a través de enfermedades o de nuestro cuerpo. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, hermanos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sabemos que Él hizo muchos milagros, que Él sanó enfermos, ¿verdad? Que le dio la vista a los ciegos, le dio el habla al mudo. Sabemos que Él sanó, ¿verdad?
ellos estaban oprimidos por ciertas enfermedades. Entonces, a veces, hermanos, esos ataques físicos vienen de parte del enemigo. Entonces, desecharlos, hermanos, desecharlos y declarar, ¿verdad?, que nosotros somos sanos en el nombre de Jesús y que Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Ahora, ya vimos cuáles son las acechanzas del enemigo, ya vimos cuáles son los dardos que el enemigo manda, pero ahora vamos a ver, hermanos, y vamos a poner mucha atención, cuáles son las armas que nosotros tenemos, las armas que Dios nos ha dado, y que ya vimos, ¿verdad?, que las armas que Dios nos ha dado no son carnales, pero son poderosas en Dios. Vamos a ver, hermanos. Lo primero, la primera arma es que nosotros renovemos nuestra mente. ¿Sí, hermanos? Vamos a leer 2 Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo, hermanos? Satanás. Dice: cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, el enemigo ha cegado el entendimiento de muchos, ¿sí? ¿Por qué crees que cuando tú le compartes a una persona no entiende? Tal vez a la primera no te entiende lo que tú le estás diciendo. ¿Por qué? Porque su entendimiento está cegado, ¿sí? Y está cegado por el enemigo, ¿verdad? Incluso cuando nosotros venimos ahora a Dios, cuando ya estamos aquí, hermanos, traemos muchas ideas, muchos conceptos erróneos, ¿sí? Y ahora todo eso lo tenemos que desaprender y aprender ahora lo que realmente la palabra de Dios quiere para nosotros, ¿verdad? No es fácil a veces porque, como les digo, traemos enseñanzas que estuvieron ahí y que están arraigadas en nosotros. Pero Dios es, hermanos, el que nos va a dar esa claridad, nos va a dar ese entendimiento, nos va a dar esa sabiduría y esa revelación para poder entender o empezar a entender su palabra, y esos velos que estuvieron ahí puestos por Satanás van a ser quitados, ¿sí? Pero es necesario, hermanos, que nosotros renovemos nuestro entendimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque de esa manera, cuando tú empiezas a renovar tu entendimiento, tú ya sabes lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? Y si a ti alguien te dice algo contrario, pues tú ya vas a identificar que es una mentira de parte de Satanás, ¿sí? Entonces tú vas a decir, no es cierto. Amén, hermanos. Y son fortalezas, ¿verdad?, que están ahí, pero que tienen que ser derribadas, hermanos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios, ¿sí? Que es otra arma. La primera es renovar nuestro entendimiento. La segunda es, ¿cómo lo vamos a renovar? Pues a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y esa es otra arma. Vamos a leer Efesios 6:17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? El enemigo conoce la palabra también, ¿eh? Acuérdense que cuando tentó a Jesús, cuando Jesús se encontraba en ayuno, pues fue y le dijo palabras que él sabía de la palabra de Dios. Entonces él conoce la palabra, aunque siempre la saca de contexto, ¿verdad? También para hacernos caer. Pero, hermanos, la palabra de Dios, si nosotros conocemos la palabra de Dios, en esta guerra espiritual de la que estamos hablando vamos a salir vencedores. Porque si el enemigo te quiere hacer creer que eres pobre, que no mereces nada, ¿sí? Tú sabes que la palabra de Dios dice que tú eres vencedor y que Dios ya nos ha dado todas las cosas. Si el enemigo te quiere hacer creer que estás enfermo y que vas a morir, pues sabemos, hermanos, que el Señor ya nos ha sanado. Entonces, con la palabra de Dios, que dice que es como una espada, ¿sí? Es una espada que penetra en lo más profundo de nuestro corazón, hermanos. Si nosotros empezamos a escudriñar la palabra, vamos a saber cómo defendernos de esas artimañas y de esas acechanzas del enemigo, ¿verdad?
Entonces es necesario que nosotros empecemos a escudriñar la palabra de Dios, que empecemos a meditar en ella, no solamente leer la verdad, sino meditar en ella. Si podemos memorizar la palabra, hermanos, mucho mejor, ¿verdad? Porque cuando vienen conflictos a tu vida, pues tú declaras la palabra, ¿verdad? Y sabes que es un arma poderosa para vencer al enemigo. Amén. Otra arma, hermanos, llevamos dos. Otra arma es la oración, ¿verdad? Y sabemos que la oración, hermanos, es poderosa. Hemos visto muchos milagros que se han dado a través de la oración, ¿verdad? La oración, hermanos, mueve la mano de Dios, ¿sí? La oración, hermanos, hace que tu circunstancia cambie. Entonces, cuando nosotros oramos, hermanos, pues está peleando esa batalla también de la que estamos hablando, ¿sí? A través de la oración, hermanos, esa guerra que se está peleando, pues sabemos que, bueno, la palabra de Dios nos habla sobre 3 cielos, ¿sí? El primer cielo es la atmósfera, lo que nosotros podemos ver, donde están las nubes, ese es el primer cielo. El segundo cielo es lo que se le llama cielo estelar, ¿sí? Donde están las galaxias, el sol, la luna, las estrellas, y ahí es donde se lleva esa batalla, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de fuerzas de maldad, y ellos son los que están peleando esa batalla o esa guerra espiritual que, como decíamos, no podemos ver, pero que sabemos que existe, y eso es en el segundo cielo. Y el tercer cielo es el trono de Dios, donde Dios está ahora. Pero, hermanos, esa batalla que se está llevando ahí cuando nosotros oramos, ¿sí? Se está haciendo una guerra espiritual, ¿sí? Y como les digo, esa oración que nosotros podamos hacer con fe, tu circunstancia puede cambiar, ¿sí? Se mueve la mano de Dios a nuestro favor. Entonces, por eso es necesario, hermanos, que nosotros nos encontremos en oración en todo momento, ¿sí? En todo tiempo. Vamos a leer Efesios 6:18, ¿ya lo leímos? No, ¿verdad? Efesios 6:18, hablando de la oración, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí, hermanos? Tal vez una petición, una necesidad que tú tengas, no vas a recibir respuesta en la primera, ¿verdad? A la primera oración que tú hagas. Pero aquí dice que perseveres, debemos perseverar en la oración, ¿verdad? Y sabemos que cuando nosotros oramos siempre debemos orar pidiendo que sea la voluntad de Dios, porque a veces queremos que lo que nosotros estamos orando pues sea como nosotros queremos en el tiempo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero Dios tiene sus tiempos, entonces siempre tiene que ser en los tiempos de Dios. Pero lo importante de aquí, hermanos, es que la oración es un arma poderosísima que nosotros tenemos, ¿verdad? Habemos algunas personas de aquí que nos encontramos en el grupo de intercesión y hemos visto, hermanos, cosas milagrosas, cosas poderosas que Dios ha hecho, circunstancias que Dios ha cambiado en personas, porque la oración, hermanos, de verdad tiene poder. Entonces vamos a empezar a implementar esta arma que Dios nos ha dejado, pero de verdad hacerlo, ¿sí? Ahora, otra arma, hermanos, la cuarta, el ayuno. El ayuno es un arma, hermanos, que también Dios nos ha dejado, que Dios nos ha dado. Primeramente es para fortalecer nuestro espíritu cuando nosotros ayunamos, para buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Recientemente vimos este tema en el grupo de los martes acerca de lo que es el verdadero ayuno y pudimos conocer y aprender muchas cosas de lo que es el ayuno que a Dios le agrada, pero es un arma también, hermanos, poderosa, y no es para que, como dicen por ahí, ¿verdad?, para hacerle manita de puerco a Dios y decir, pues yo estoy haciendo esto, Dios, ahora tú contéstame. No, hermanos, es primeramente para entrar a la presencia de Dios, para fortalecer nuestro espíritu
Y si tú tienes una necesidad o una circunstancia difícil, el ayuno es una herramienta y es un arma que Dios nos ha dado para vencer esa guerra espiritual. Amén. Entonces, los que no utilizamos esta arma o no la han utilizado, bueno, pues ahora sepamos que es un arma que podemos usar y que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para esa guerra espiritual de la que estamos hablando. Punto número 5, hermanos, y otra arma es la alabanza y la adoración. Hermanos, la alabanza y la adoración nos permite acercarnos al trono de la gracia de Dios, ¿sí? Cuando nosotros estamos aquí, pues cantamos, alabamos, nos gozamos entre hermanos, ¿verdad? Pero hermanos, adoración no es solamente el tiempo que venimos aquí a la iglesia y no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Media hora en lo que estamos aquí cantando. Hermano, adoración es más que eso. Adoración es lo que tú haces en la intimidad con Dios. Eso es adoración, ¿sí? Porque muchas veces entre semana a lo mejor no estamos leyendo la palabra, no estamos orando, pero cuando nosotros conjuntamos todo eso, hermano, estamos adorando a Dios, estamos agradando a Dios, ¿sí? Entonces esas armas, la alabanza y la adoración, también tenemos que implementarlas en nuestra vida correctamente. Tenemos una historia en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿verdad? Porque ellos andaban predicando y en una de esas molestaron por ahí a alguien, o no les gustó más bien lo que ellos hicieron, porque sacaron el demonio de una muchacha. Y entonces las personas que utilizaban a esa señorita porque esa señorita tenía un espíritu de adivinación y cobraban por eso, ¿sí? Entonces las personas que usaban a esa muchacha no les gustó, acusaron a Pablo y a Silas y fueron encarcelados, ¿sí? Y esta historia, hermanos, nos dice que fueron encarcelados y además fueron atados de sus pies y fueron echados en la cárcel la que estaba más atrás. ¿Y saben qué hizo Pablo y Silas? No. Ajá, exacto. Estuvieron orando y alabando a Dios, ¿verdad? No estuvieron quejándose por la circunstancia que ellos estaban pasando, no empezaron a echarse la culpa uno al otro, ¿verdad? O no estuvieron diciendo, ¿sabes? Ay, ya ves, hubiéramos estado mejor en nuestra casa. No, hermanos, ellos lo que hicieron, porque conocían el poder de Dios y conocían el poder de la oración y de la alabanza, se pusieron a cantar en la cárcel. ¿Se imaginan, hermanos? Y la cárcel, yo me imagino que no es un lugar bonito, ¿verdad? Yo pienso que era un lugar oscuro, que olía mal y cosas feas, ¿verdad? Pero ellos se pusieron a orar y se pusieron a cantar himnos. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Que las cadenas que tenían en los pies fueron rotas, ¿sí? Y las puertas de la cárcel fueron abiertas. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la alabanza y la adoración a Dios rompe cadenas, ¿sí? Que la alabanza y la adoración abre puertas, ¿sí? A veces no vemos salida a nuestro problema, pero no importa, hermanos, Dios va a hacer caminos donde tú no los veas, Dios va a hacer caminos donde no los hay. Entonces, a pesar de tu circunstancia difícil, hermano, no dejes de orar, no dejes de alabar. Amén. Entonces, este es un arma, hermanos, bien poderosa que también Dios nos ha dado. Vamos a leer, hermanos, lo que dice en Colosenses 2, 14 y 15. Déjenme decirles, hermanos, antes de leer estos versículos, que nosotros como hijos de Dios, como soldados de Jesús, hermanos, no nos encontramos en desventaja, al contrario, porque sabemos que Jesús ya venció por nosotros en la cruz, amén. Entonces no tengamos miedo, hermanos, ni sintamos que el enemigo nos va a derrotar. No, hermanos, nosotros estamos en una posición de ventaja, ¿sí? Pero debemos conocer las armas que tenemos y no solo conocerlas, ¿verdad? Sino utilizarlas. En Colosenses 2:14 dice:
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, el enemigo ya está derrotado, ¿sí? Dice aquí que fueron exhibidos públicamente y que fueron clavados, ¿verdad?, en la cruz. Entonces, hermanos, nosotros, como les decía, nosotros no nos encontramos en desventaja, hermanos. Jesús ya venció por nosotros, pero debemos creerlo, ¿sí? Tener esa convicción de que así es y que Dios ya nos ha hecho más que vencedores, amén, y que vamos a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, amén. Vamos a leer, hermanos, ya vamos a terminar, Primera de Juan 4:4, y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, hermanos. Entonces, tengamos esa convicción, esa fe, hermanos, que sí hay ataques, que sí hay dardos del enemigo, pero que Dios no nos ha mandado a la guerra solos, ¿verdad? Y defiéndete como puedas. No, hermano, Dios ya nos dio esas armas poderosas que ya pudimos conocer ahorita, pero vamos a utilizarlas, hermanos. Y esa guerra que se lleva ahí en el mundo espiritual, que no vemos, pero que sabemos que está ahí, vamos a salir más que vencedores. Amén. ¿Quién lo cree? Amén, hermanos. Pues vamos a utilizar esas armas. Entonces, yo espero, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios a veces no es escuchar lo que nos gusta escuchar, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios es para que transforme nuestras vidas. Amén. Entonces, a través de esta palabra yo espero de verdad que pueda haber una transformación real en nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias a todos por su atención. Yo sé, hermanos, yo lo creo que esta palabra va a traer fruto a nuestra vida. Amén. Vamos a orar y vamos a participar también de la Cena del Señor, porque hoy es primer domingo del mes. Entonces vamos a orar primeramente, hermanos, para dar gracias a Dios por esta palabra. Amén. Cierra tus ojos, hermanos. Señor Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que ha podido ser sembrada en nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que pueda haber fruto y que pueda haber una transformación en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que si estamos contigo, Señor, tenemos la victoria, Padre. Porque sabemos, Padre, que tú eres quien adiestra nuestras manos para la batalla, Señor, y que no estamos solos, que tú vas delante de nosotros, Señor, y que vamos a salir vencedores, Señor, porque tu palabra lo dice y lo creemos. Gracias, Padre, porque tú has mostrado tu poder en nuestras vidas, porque tú, Señor, cada día muestras que estás guiándonos, que eres, Señor, nuestro protector, que eres nuestra fortaleza, que eres nuestro escudo, Señor, y lo creemos, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, y yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así como estamos, hermanos, con esta actitud, vamos a participar de la Cena del Señor. Van a pasar ahí con los elementos. Recordemos, hermanos, que este acto que hacemos es recordando, ¿verdad?, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Es en agradecimiento a esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y sabemos, hermanos, que la sangre significa la vida, ¿verdad? Y Jesús dio su vida en la cruz, porque Él derramó hasta la última gota de su sangre. Y Él nos ha dado ahora a nosotros la vida, y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, este acto lo hacemos recordando el sacrificio de Jesús y esperando también que Él un día va a venir por nosotros. Entonces,
Vamos a participar de la cena del Señor, hermanos. Si alguien tiene que ponerse a cuentas con Dios, lo puede hacer, ¿verdad? En la intimidad con Dios. Si necesitas pedir perdón, podemos hacerlo en este momento también. ¿Todos ya tienen sus elementos? Ok. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden participar, hermanos, del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos participar, hermanos, de la copa. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de participar de tu cena, Señor. Lo hacemos recordando, Padre, el sacrificio que tú hiciste en la cruz y que derramaste, Padre, hasta la última gota de tu sangre. Señor, perdónanos si hemos fallado. Y gracias, Señor, por esta oportunidad, porque sabemos, Señor, que un día tú vas a venir por nosotros. Permítenos, Señor, estar preparados, Padre, para ese momento. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, creyendo, Señor, que ahora somos limpios, Señor, de todo pecado, que hemos sido justificados, Señor, que hemos sido perdonados y que ahora, Señor, que estamos en tu camino, Señor, tú nos cubres, Señor, con tu sangre preciosa. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues hoy no pudieron estar nuestros pastores, ¿verdad? Les enviamos un saludo y pues estamos despedidos. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una bendecida semana y Dios con ustedes, hermanos. Bendiciones a todos. Por eso es que hemos manejado este contenido de la semilla de hoy, porque nosotros estamos dando de gracia lo que un día recibimos de gracia. Todos los congregantes de la casa de mi Padre, Ojo de Agua, y que encuentren en ti, Señor, la solución de todas las cosas que les puedan angustiar, que les puedan sorprender y que puedan confiar en ti plenamente, Señor, con autoridad. Entonces es un llamado, o sea, Él nos llamó. Esta iniciativa no la tomamos nosotros, Él la ha tomado, y cuando Él te llama y tú dices, aquí estoy, entonces dice, ahora mi hijo. Nos llevó aparte a un monte alto. Y esto es algo glorioso, imagínate tú también.